Ahora que ya aprendimos bastante del croquisado, vamos a comenzar a realizar nuestras primeras piezas en 3D. Vamos a hacer dos ejercicios y primero vamos a comenzar con el que vemos aquí a la izquierda de la pantalla. Vamos a empezar de una manera un poquito diferente. Aquí arriba en el selector de escenarios, en lugar de seleccionar Sketcher, que es lo que hemos estado haciendo normalmente para hacer dibujos en 2D, vamos a seleccionar Part Design. Esta parte nos va a permitir crear cuerpos y de esta manera hacer nuestras piezas en 3D. Seleccionamos Part Design y nos manda a esta ventana en la cual podemos ver algunas diferencias a lo que estamos acostumbrados con Sketcher. Para empezar, en la parte superior no nos aparecen ni las restricciones ni las herramientas de croquisado. En lugar de eso nos aparecen ciertas operaciones que vamos a estar utilizando para poder hacer nuestras piezas en 3D. Por ejemplo, extruir, revolución, vaciado y algunas otras más. Lo primero que tenemos que hacer es crear un cuerpo y para eso podemos hacerlo de dos formas. Podemos presionar esta opción que dice crear cuerpo o seleccionar este icono directamente desde la parte superior. Simplemente hacemos clic y una vez creado nuestro cuerpo tenemos que crear un croquis. A pesar de que vamos a hacer una pieza en 3D, vamos a tomar como base un dibujo en 2D que vamos a realizar en un croquis. Analizando esta pieza, nos vamos a dar cuenta que la mejor manera de abordarla es dibujando su cara superior. Para que esto se entienda mejor, vamos a dibujarlo directamente y vamos a crear un croquis. Podemos hacerlo desde la vista combinada en el área de tareas o podemos hacerlo como estamos acostumbrados con el icono que está debajo del selector de escenarios. Hacemos clic en crear croquis y vamos a elegir un plano en el cual queremos trabajar. En esta parte podemos ver que tenemos de frente el plano XY, pero si rotamos un poco la vista vamos a poder ver todos los demás planos. En este caso vamos a seleccionar el plano XZ, que corresponde a este que se coloreó en color verde, y vamos a presionar OK. Podemos ver que justo cuando creamos nuestro croquis nos manda a una vista a la que estamos más acostumbrados, y eso es porque automáticamente nos cambió el escenario de Sketcher, que es en el cual habíamos estado trabajando anteriormente. Ahora sí podemos ver en la parte superior todas las herramientas de dibujo y en la parte de la derecha podemos ver todas las restricciones. Vamos a comenzar a dibujar la pieza y para hacerlo primero vamos a dibujar la cara superior tomando de referencia las medidas que nos da el plano. Nos aseguramos de tener siempre activadas nuestras restricciones automáticas y la opción de quitar restricciones redundantes para facilitar un poco el trabajo. Podemos ver que la cara superior de la pieza se compone simplemente de dos rectángulos, uno grande y uno pequeño en el centro. Por lo tanto nos conviene utilizar la herramienta de rectángulo. En la parte superior la seleccionamos y comenzamos a dibujar desde el origen. No importa el tamaño del que hagamos el rectángulo, ahorita le vamos a agregar su medida correspondiente. Normalmente hemos estado usando las restricciones de distancia horizontal y distancia vertical para agregar las medidas a líneas verticales u horizontales. Pero quiero que notes que esto también podrías hacerlo con esta herramienta de acá, la cual hemos estado utilizando para medir distancias entre un vértice y una línea. Si nosotros utilizamos esta herramienta podremos medir líneas tanto horizontales como verticales. Por ejemplo, si yo selecciono la línea de arriba, vamos a poder ver que me marca la longitud de la línea y le voy a poner la medida de 70 milímetros como indica el plano. Voy a organizar esa cota y posteriormente con la misma herramienta vamos a seleccionar ahora la línea vertical, que según el plano tiene una medida de 50 milímetros. Vamos a presionar OK y acomodamos. Podemos ver que utilizamos la misma herramienta para medir la línea horizontal y la línea vertical, así que esto podría ahorrarnos algo de tiempo cuando estamos haciendo dibujos que requieren muchas medidas. Solamente hay que tener en cuenta que si lo hacemos de esta manera, esta herramienta estará midiendo la longitud total de la línea y tenemos que asegurarnos de que esas líneas de verdad sean horizontales o verticales. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una línea dibujada que aparentemente pudiera verse vertical, aunque no lo sea. Si yo selecciono esta herramienta y toco la línea, a pesar de que esa línea esté un poco inclinada, voy a poder agregar una medida a su longitud. Por lo tanto, siempre que la usemos, simplemente hay que asegurarnos de que las líneas sean verticales u horizontales, si es que así lo necesitamos. Voy a borrar esta línea y vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro dibujo. Ahora vamos a hacer un rectángulo central. Vamos a tomar nuevamente la herramienta de rectángulo y la vamos a dibujar dentro del que hicimos anteriormente. Vamos a utilizar la misma herramienta que utilizamos anteriormente,
para asignarle la medida de 10 milímetros que debe tener de cada lado desde la esquina hasta los lados del rectángulo grande. Para eso nada más seleccionamos este punto y le vamos a agregar una medida hasta la línea superior, que es de 10 milímetros, y vamos a hacer lo mismo hacia la línea de la izquierda. Seleccionamos el punto, seleccionamos la línea y agregamos la medida de 10 milímetros. Podemos ver ahora que el croquis aún no está completamente definido, y eso es porque todavía podemos mover esta parte del croquis. Simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de la izquierda, pero ahora en la parte de abajo. Vamos a tomar esas medidas desde el punto hasta la línea de abajo. Escribimos 10 milímetros. Y lo mismo desde el punto hacia la línea de la derecha. Otros 10 milímetros. A pesar de que en el plano no se nos indica esta medida, debemos ser capaces de poder interpretar los planos. Aquí podemos notar que las medidas son iguales por todo el contorno de la pieza, por eso podemos definir que aquí también hay 10 milímetros de cada lado. Habrá ocasiones también en que en el mismo plano nos indiquen que todas las distancias serían iguales. Ahora podemos ver que el croquis está completamente definido y esta parte que dibujamos corresponde a la cara superior de la pieza. Una vez hecho el croquis, lo más fácil es convertirlo en una pieza en 3D. Simplemente vamos a cerrar nuestro croquis presionando el botón de Close o con la tecla Escape del teclado. Hacemos clic y nos mandará de nuevo a Part Design. Podemos ver acá a la derecha que aquí está nuestro croquis. Simplemente podemos acomodarlo si está desacomodado haciendo uso del mouse. Y ahora sí vamos a convertirlo en una pieza en 3D. Para eso simplemente tenemos que seleccionar nuestro croquis. Y también hay dos maneras de hacerlo. Podemos venir a la pestaña de tareas que se encuentra aquí a la izquierda en la vista combinada y desde este punto seleccionar la herramienta de extruir. La herramienta de extruir es la que nos permite convertir un croquis cerrado en una pieza en 3D. También podemos seleccionarlo desde la parte superior. Aquí está la herramienta de extruir. Hacemos clic y podemos ver cómo nuestro dibujo en 2D ahora se convirtió en una pieza en 3D. Aquí en los parámetros podemos elegir el tipo de condición final que queremos que tenga, ya sea con alguna medida, hasta alguna cara, u otras opciones que iremos viendo más adelante. Y lo más importante en este momento es fijarnos que aquí hay una opción para mover la longitud. Si nosotros aumentamos esta longitud, podemos ver cómo la pieza se va haciendo cada vez más larga, y si la recortamos, si la bajamos, se va haciendo más pequeña. En este caso el plano nos dice que vamos a agregar un espesor de 10 milímetros, por lo tanto lo dejamos como estaba originalmente y presionamos OK. Aquí tendríamos listo nuestro primer ejercicio y nuestra primer pieza en 3D. Ahora vamos a pasar a la segunda pieza, que corresponde a esta que vemos ahora aquí en la izquierda en pantalla. Vamos a crear un nuevo archivo. Y procederemos de la misma manera como lo hicimos con la pieza anterior. Primero nos aseguramos de cambiar a Part Design y creamos un nuevo cuerpo. Una vez creado el cuerpo, vamos a crear un croquis. Seleccionamos uno de los planos, por ejemplo en este caso el XZ, y presionamos OK. Vamos ahora a dibujar una de las caras de la pieza. En este caso vamos a dibujar la cara superior y vamos a tomar como referencia todas las medidas que tiene el plano. Primero vamos a comenzar con el rectángulo exterior, que podemos ver que tiene unas medidas de 70 milímetros por 50 milímetros. Nuevamente con la herramienta de rectángulo podemos hacer esto. Empezamos desde el origen, dibujamos el rectángulo y le agregamos sus medidas correspondientes. La línea horizontal tiene una medida de 70 milímetros. Y la línea vertical tiene una medida de 50 milímetros. Ahora solamente tenemos que agregar los tres círculos centrales. Vamos a utilizar la herramienta de círculo y vamos a dibujarlos. De momento no nos vamos a fijar mucho en la medida, después se la vamos a agregar manualmente. Y le vamos a agregar sus diámetros correspondientes, que podemos ver que el diámetro del círculo grande es de 20 milímetros y los diámetros de los círculos pequeños son de 10 milímetros. Utilizamos la herramienta de diámetro que se encuentra debajo de la que hemos estado utilizando para medir de un punto a un vértice. Hacemos clic en la flechita y podemos ver que aquí nos aparece la opción para restringir diámetro.
En el plano nos está indicando con este símbolo que es un diámetro, por lo tanto vamos a utilizar esa herramienta. El círculo central tiene una medida de 20 milímetros y los círculos laterales tienen una medida de 10 milímetros cada uno. En este caso, como sé que tanto este círculo pequeño como este son de la misma medida, puedo utilizar una restricción de igualdad, que es la que se encuentra justo debajo de tangencia. Si seleccionamos los dos círculos y presionamos la restricción de igualdad, vamos a ver que ahora los círculos serán iguales en todo momento y nos lo indica con esta restricción de igualdad que aparece arriba. Y nos lo indica con esta restricción de igualdad que aparece arriba de la entidad de croquis. Esto tiene una ventaja. Si nosotros en un futuro necesitamos cambiar la medida de estos dos círculos, si yo cambio la medida de uno de ellos, por ejemplo este lo cambiamos a 15, el otro automáticamente va a cambiar también de tamaño. Y eso es porque agregamos una restricción para que siempre fueran iguales. Por lo pronto lo voy a dejar como estaba, presionando control Z. Y vamos a terminar de agregar las medidas a los círculos para acomodarlos en su posición. Primero vamos a acomodar el círculo de abajo a la derecha, el cual según el plano podemos ver que tiene desde su centro hacia la línea derecha 10 milímetros y desde su centro a la línea inferior también 10 milímetros. Vamos a utilizar la herramienta para medir de un vértice a una línea y vamos a agregar 10 milímetros de ambos lados. También del centro a la línea de abajo. Y si vemos que se nos están desordenando mucho las cotas, simplemente acomodamos para visualizar de mejor manera nuestro dibujo. Vamos ahora con el círculo del centro, que nos dice que tiene una medida desde el centro a la línea de la derecha de 35 milímetros. Seleccionamos el centro y la línea de la derecha y agregamos esa medida de 35 milímetros. Ahora vamos a agregar la medida del centro a la línea superior, que según el plano son 25 milímetros. Tocamos el centro del círculo, la línea superior y agregamos esa medida de 25 milímetros. Ya tenemos las medidas de dos círculos, solamente nos faltan las medidas de este círculo que se encuentra en la parte superior y son las mismas medidas que del que hicimos primero. Entonces simplemente vamos a agregar desde su centro a ambas líneas 10 milímetros. Ahora también la línea de la izquierda. Seleccionamos el centro, la línea y escribimos 10 milímetros. Podemos ver que el croquis está completamente definido. Ahora simplemente vamos a convertirlo otra vez en una pieza en 3D. Cerramos nuestro croquis. Acá a la derecha podemos ver nuestro croquis y simplemente vamos a presionar extruir. Como había mencionado anteriormente, podemos hacerlo desde la parte superior de la pantalla o podemos hacerlo también desde la vista combinada en la sección de tareas. Presionamos extruir y podemos ver cómo se ha formado la pieza en 3D. Simplemente elegimos la longitud que queremos, la cual está de la medida que lo indica el plano, 10 milímetros. Por lo tanto vamos a presionar OK y el segundo ejercicio también habría quedado completo. En este video aprendimos a utilizar la herramienta de extruir, la cual nos sirve para agregar material o convertir croquis 2D en objetos en 3D. En el siguiente video vamos a aprender a utilizar una herramienta llamada vaciado, que nos sirve para lo contrario. Vamos a quitar material a partir de un croquis en 2D.